Sobre este particular platicamos ahora, está con nosotros en el estudio el propio diputado Mario Di Constanzo del PT, con quien queremos platicar sobre este particular. Señor diputado, bienvenido. Antes que nada, quisiéramos de entrada que nos ubicara de quién es, quién engendra, quién genera esta nueva ley y quién la está apoyando. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Buenas noches a ustedes, a todo su auditorio. Empezaría diciendo, esta es una minuta que llega del Senado, que se turna a 5 comisiones, no solamente a defensa, es a seguridad, a derechos humanos, entre otras, pero 5 comisiones, y en una de ellas, en la Comisión de Defensa, se empieza a reformar la minuta que venía del Senado. Es decir, esta minuta que surgió a una iniciativa de Felipe Calderón, que fue analizada por los senadores y enviada a la Cámara de Diputados, de esta minuta queda muy poco en cuanto a lo básico. Por ejemplo, de los artículos más conflictivos, que son del 72 al 74, 75, que es el procedimiento para declarar esta afectación en alguna parte del territorio o en todo el territorio nacional, en la minuta del Senado se especificaba esta situación en el artículo 69 y se mantenía la facultad del Congreso de participar. En la nueva minuta ya no aparece el Congreso, aparece el secretario ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública, del Consejo de Seguridad Pública, aparece el titular de algún estado, algún gobernador, o el mismo presidente de la Cámara de Diputados del estado. Pero también aparece en el último párrafo del artículo 74 la posibilidad de que sea el presidente en turno el que declare esta situación de excepción o de amenaza. Entonces, esto cambia radicalmente la naturaleza de la iniciativa, porque concentra en una sola persona la posibilidad de tomar esta grave decisión tan delicada, cuando en la actualidad es el presidente con todo su gabinete quien manda la solicitud al Congreso, y es el Congreso en pleno, senadores y diputados, quien finalmente lo aprueba. De ese tamaño es el cambio en ese artículo, por ejemplo. En otros, sí. Diríamos entonces en específico que ahí radica el conflicto que hay o las diferencias que hay entre los diferentes partidos políticos para que esta ley siga avanzando, esta iniciativa siga avanzando. La posición específica de su grupo parlamentario. Nuestra posición es absolutamente en contra, y es en contra por no solamente esto, que nos parece muy grave, sino por la afectación que se da a garantías individuales dentro de la situación de amenaza una vez dada por quien sea, incluyendo el Ejecutivo, pues en donde se contemplan los cateos, se contempla que el Ejército te pueda parar, intervenir comunicaciones, retenes, se legalizan, por ejemplo, el asunto de los retenes, y hay una cosa muy grave, se establece que se pueden contar con informantes anónimos en el artículo 33, entonces esto es muy grave porque imagínate, tenemos un antecedente que fue el famoso Michoacanazo, en donde con informantes anónimos, llamados de otra manera, pues al último no se pudo sostener nada. ¿Todas estas decisiones serían tomadas por el propio presidente a través del famoso Consejo de Seguridad Nacional que se propone? No a través, incluso, sobre del Consejo, porque fíjate, te voy a leer lo que dice el último párrafo del 74, y difiero con lo que decía Pablo Escudero, que ya estará corregido. Lo que se corrigió fue un párrafo anterior, pero así cierra el artículo, dice: el procedimiento a que se refiere este artículo podrá iniciarse directamente por el presidente de la República en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 89, fracción sexta de la Constitución. Si esto ya lo tuviera, pues ¿para qué toda esta ley? Ya. Aquí lo que llama la atención es que el PRI y el PAN están sumados en este apoyo a esta iniciativa. Yo te diría que no es todo el PRI. Ya empezamos a ver. Mira, la naturaleza del problema ya está adquiriendo mucha similitud con lo que fue el intento de la reforma laboral. Es decir, en el PRI ya hay divisiones, ya hay diputados que no están identificados con Enrique Peña Nieto, hay que decirlo, que son los que están en contra. ¿Por qué?
Porque estas adiciones que se le hacen a la minuta no vienen de la nada, vienen de una serie de peticiones que el propio ejército le hace a la Comisión de Defensa. Es decir, estas adiciones que tanto han conflictuado el problema no son ni siquiera adiciones de los propios diputados. Son peticiones hechas en una carta, vamos a llamarle carta ciega, ¿sí?, del secretario de Defensa precisamente a la Comisión de Defensa. Por eso es que para nosotros se nos hacen, ya leyéndolo, pues absolutamente violatorias de las garantías individuales. Y ese es un problema fundamental para nosotros, obviamente con frases en la ley en donde se dice, artículo 31, establece que podrá hacerse uso de cualquier método de recolección de información. Y luego le ponen, sin afectar en ningún caso los derechos humanos. Ahora, yo me pregunto, porque otra postura es, pues es que esto ya se hace, ¿no? Esto, lo estamos viendo mucho, bueno, norte del país. Pero el que esté mal no justifica regularlo, y menos así. ¿Por qué? Porque finalmente una queja a la Comisión de Derechos Humanos se convierte en una recomendación. Y de ahí no pasa. Diputado, hay un punto muy sensible después de las famosas bajas, los daños colaterales. El punto de que los soldados, los militares, deberán ser juzgados solamente por instituciones, por instancias militares. ¿Cómo queda este asunto en concreto? Contrario a lo que decía Pablo, todavía hasta hoy en la tarde, todavía no se corrige esto. Esto está indeterminado. Dice la penúltima reforma, o lo último, lo más reciente que yo tengo, que serán juzgados por los tribunales competentes. Aquí dice. El delito que afecta a civiles serán perseguidos y sancionados por los tribunales competentes. Para ellos compete el del fuero militar. ¿Qué era nuestra postura, dentro de otras cosas, ¿no? Y no te quiero decir que con esta ley la apoyemos, porque la diferencia con nuestra postura es estructural. Nosotros no queremos al ejército en las calles combatiendo el narcotráfico, ¿no? Y esa es una ley que lo regula. Entonces no podemos ir con ninguna, y que lo legaliza, con ningún artículo de esta ley en principio. Pero, ¿qué se tendría que hacer? Primero, modifiquemos, fortalezcamos el área de los respetos a los derechos humanos, sanciones, dejemos claro el asunto del fuero militar y de la no existencia o de la existencia de tribunales civiles también para que puedan ser juzgados. Y por el otro lado, esto es apoyar una estrategia de combate al crimen organizado que ha fracasado. Que ahí es donde radicaba mi pregunta. El PRI me dice que no todo, lo está apoyando, al mismo tiempo critica esa estrategia, entonces ahí me brinca un poquito. Y otro asunto, ¿cuál sería el interés de la fracción prista que sí lo apoya, o del punto del PRI que sí lo apoya, para que se logre esta? Bueno, mira, todos sabemos que, ojalá y los priistas no lo dijeran. ¿Cuál es mi interpretación personal? Es una forma de congraciarse de Enrique Peña Nieto con el ejército, por cualquier asunto que pueda suceder en el 2012. Yo lo veo así, es la hipótesis que se me hace más razonablemente creíble. Esto de que pues es una especie de chantaje de Felipe Calderón a algunos gobernadores del PRI, pues si no le respetaron el acuerdo de las no alianzas, ¿no? Ahora, pues menos les respetarían este acuerdo. Pero ahora, dentro del PRI, ¿quiénes son mayoría los que están en favor de aprobarla? Porque veo que además, dice la gente del PRI, esta semana debe aprobarse. Tiene una prisa enorme porque se acaba ya el periodo. Bueno, esto lo pueden decir. Ahora sí, mira, si estuviéramos hablando en términos futbolísticos, yo te digo que matemáticamente quizás es posible, pero las posibilidades reales son nulas. ¿Por qué? Porque esto tiene que dictaminarse por 5 comisiones. El nuevo reglamento que se aprobó y que entró en vigor hoy en su totalidad, pues establece claramente que si se turnaron a 5 comisiones, pues ni modo que, por ejemplo, la Comisión de Derechos Humanos se declare incompetente para dictaminar esta ley, o que no tiene interés jurídico, o que la Comisión de Seguridad Pública, o la de Derechos Humanos, o la de Defensa, o la de Gobernación. Son plazos muy cortos los que quedan, se termina el periodo el 30 de abril. Claro. Son capaces de hacerlo, digo, en la última reunión de trabajo nos hablaban de inducir a que las comisiones se declararan incompetentes para dictaminar, imagínate. O sea, yo creo que esto sería la más clara señal de que se está violentando la ley y el proceso parlamentario, y hay intereses muy fuertes
de por medio, ¿no? Pero de que es muy grave, yo lo equiparo con la llegada del fascismo. Se habla de un virtual golpe de Estado. O un golpe de Estado. Cárdenas. Así es eso, un ¿Hay virtual. manera finalmente de pararlo, de detenerlo? Hablando en términos de números. Yo creo que sí hay manera de pararlo. Primero, hacer conciencia en el PRI de la gravedad de la ley. Desgraciadamente hay muchos diputados que no leen, que no saben. Bueno, yo te apuesto a que hay muchos panistas que creen que es la minuta que viene del Senado. Diputado, pues le agradecemos mucho su presencia aquí en TVC Territorio, un tema que todavía da mucho que platicar. El tiempo en la televisión, usted sabe, es tirano, pero por supuesto que estaremos en contacto con ustedes para seguir platicando. Yo les agradezco mucho. Seguiremos con usted. Buenas noches. Muchas gracias. Gracias. El diputado Mario Di Constanzo.